Hola y bienvenidos a mi booktube sobre Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Hoy vamos a explorar esta fascinante novela de aventuras que ha sido un clásico de la literatura inglesa y mundial desde su publicación en 1719. Robinson Crusoe fue escrito y publicada en un momento en que la gente estaba fascinada por los viajes y las aventuras y los relatos de supervivencia y se inspiró en historias reales de náufragos y aventureros. La novela fue un éxito instantáneo y se convirtió en un clásico de la literatura inglesa y mundialmente. Defoe nació en una familia de comerciantes y recibió una educación puritana en su juventud. Comenzó su carrera como comerciante y luego se convirtió en periodista y escritor. Defoe escribió sobre diversos temas como política, la religión y la economía, y también escribió novelas y relatos de aventura. Robinson Crusoe fue publicado en 1719 y se convirtió en uno de los mayores éxitos literarios de su época. Defoe escribió muchas otras novelas y obras de no ficción a lo largo de su vida, incluyendo Moll Flanders, Captain Singleton y A Journal of the Plague Year. Defoe también fue un hombre políticamente activo y participó en muchos debates importantes de su época, como la defensa de la libertad religiosa y la lucha contra el sistema de la esclavitud. Defoe falleció en 1731 en Londres, Inglaterra, pero su legado literario ha perdurado hasta nuestros días. Sus obras siguen siendo leídas y apreciadas por lectores de todo el mundo y han sido adaptadas en numerosas películas y obras de teatro. Robinson Crusoe es considerado una de las primeras novelas modernas y una de las obras más influyentes de la literatura inglesa. La novela se basó en la historia real de un marinero escocés llamado Alexander Selkirk, quien quedó varado en una isla desierta en el Pacífico durante 4 años antes de ser rescatado. La novela ha sido traducida a más de 100 idiomas y ha inspirado numerosas películas, obras de teatro, cómics y otros trabajos literarios. La novela ha sido utilizada como herramienta pedagógica en la enseñanza de inglés como segundo idioma y se ha considerado una herramienta útil para el aprendizaje de vocabulario y la gramática. Robinson Crusoe ha sido objeto de muchas interpretaciones y análisis literarios y se ha explorado en profundidad su relación con la religión y la moralidad y la filosofía. La estructura narrativa de Robinson Crusoe de Daniel Defoe sigue una secuencia lineal y cronológica de los eventos que ocurren en la vida del personaje principal. La narrativa se divide en dos partes. La primera parte describe la experiencia de Robinson Crusoe como joven marinero, mientras que la segunda parte se detalla sus años en la isla desierta y su eventual regreso a la civilización. Robinson Crusoe representa un mundo el que refleja la perspectiva del autor y su época en la que el colonialismo y la expansión del imperio británico eran comunes. La novela también destaca la importancia de la religión y la moralidad, así como la naturaleza peligrosa y hostil del mundo en el que se desarrolla la historia. El personaje principal de Robinson Crusoe es obviamente el propio Robinson Crusoe, pero además de él hay otros personajes importantes en la historia, como son Viernes, Yuri, el padre de Crusoe. Estos personajes son los más importantes de Robinson Crusoe en la novela. Cada uno de ellos juega un papel crucial en la historia y en la vida de Crusoe. Además de los personajes principales en Robinson Crusoe, hay varios personajes secundarios que también tienen importancia en la trama. Algunos de ellos son el capitán de la nave, los marineros, el gobernador y el amigo portugués. Estos personajes secundarios ayudan a profundizar en la historia y a proporcionar contexto y perspectiva en la vida de Robinson Crusoe. En Robinson Crusoe hay varios personajes terciarios que aparecen brevemente en la historia y que no tienen un papel tan relevante en la trama como los personajes principales y secundarios. Algunos de ellos son el hombre que ayuda a Crusoe a escapar de su esclavitud en África, los mercaderes con los que Crusoe hace negocios en África, los nativos caníbales que habitan islas donde Crusoe naufragia, los comerciantes y otros personajes que Crusoe conoce en su regreso a Inglaterra. Aunque estos personajes terciarios no tienen una presencia tan significativa en la historia, ayudan a enriquecer el mundo de que rodea a Crusoe y a proporcionar un contexto más amplio para su historia. En Robinson Crusoe hay algunos personajes que pueden considerarse planos, o sea, que no experimentan un desarrollo significativo a lo largo de la historia y que tienen un papel muy limitado en la trama. Algunos de los ejemplos de personajes planos en la novela son los marineros que abandonan a Crusoe en la isla, los esclavos africanos que Crusoe compra, los piratas que atacan la nave de Crusoe.
En el libro hay varios personajes redondos o complejos, es decir, que tienen una personalidad más profunda y experimentan un desarrollo significativo a lo largo de la historia. Algunos ejemplos de personajes redondos de la novela son tales como Robinson Crusoe, Viernes, el padre de Crusoe. En general, los personajes redondos en Crusoe son aquellos que tienen una personalidad más desarrollada y experimentan un cambio significativo a lo largo de la historia. Uno de los instrumentos más importantes para que Robinson Crusoe pudiera salir de su isla y también sobrevivir en ella fueron tales como el hacha, el cuchillo, la pólvora y las armas de fuego, y en especial el barco para escapar de esa isla. La atmósfera de Robinson Crusoe es una mezcla de aventura, supervivencia, soledad e introspección que se deriva de las circunstancias en las que se encuentra Crusoe en la isla desierta. El espacio de Robinson Crusoe está definido por la isla desierta en la que Crusoe vive durante gran parte de la novela. La descripción detallada de la isla contribuye a crear una atmósfera de aislamiento y soledad que influye en la trama y en la vida del personaje principal. El narrador de Robinson Crusoe es el propio protagonista de la historia de Robinson Crusoe. La historia está escrita en primera persona y Crusoe es quien cuenta su historia desde su perspectiva personal. En Robinson Crusoe, el estilo directo se utiliza principalmente en los diálogos entre los personajes. Cuando Crusoe se comunica con otros personajes, el autor Daniel Defoe utiliza el estilo directo para reproducir la palabra exacta que los personajes dicen. En Robinson Crusoe, el estilo directo libre se utiliza en algunos momentos para mostrar los pensamientos y sentimientos del personaje principal, Robinson Crusoe. En Robinson Crusoe, el estilo indirecto se utiliza para describir las acciones, pensamientos y sentimientos de los personajes en lugar de reproducir sus palabras exactas, como se hace en el estilo directo. Robinson Crusoe es una novela la cual se puede interpretar de varias maneras, desde una alegoría religiosa hasta una crítica al colonialismo, pasando por una historia de aventuras y supervivencias o una defensa del individualismo y la autoconfianza. Robinson Crusoe es una obra que ha dejado una huella importante en la literatura mundial y que sigue siendo leída y estudiada en la actualidad. A pesar de sus posibles fallos, la novela sigue siendo una muestra de habilidad literaria de su autor Daniel Defoe y una fuente de entretenimiento y reflexión para los lectores de todas las edades.